iniciar un pequeño resumen de lo que hemos visto y de la clase en sí, quiero que también se creen con estas tres frases. La primera es de nuestra confesión, capítulo 26.3. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Luego, la hermandad cristiana no es un ideal que debemos realizar, es más bien una realidad que Dios creó en Cristo, en la que debemos participar. Y luego, como sucede con la santificación, esta unidad es algo que ya se ha conseguido, la unidad cristiana. Cuando Cristo, ¿cierto?, antes de ser sacrificado en la cruz, Él le pide al Padre que sean uno. Y el Padre accede a esta petición de su Hijo, el justo, entregando su vida para que esto sea así, y a través de la muerte de Cristo se rompe, ¿cierto?, el velo intermedio entre el Padre y nosotros, pero además se destruye el templo. Ya no es un lugar solo para judíos, sino que ahora Él habita en gentiles, judíos, mujeres y hombres, y no hay diferencia, somos uno en Cristo. Por tanto, esta unidad, amados hermanos, así como la santificación, es algo que necesitamos para nosotros perfeccionar, es decir, es algo que nosotros debemos seguir guardando. Como dice Efesios 4, ¿cierto? Preservar la unidad del Espíritu. Ya está esta unidad. Nosotros debemos trabajar en ella diligentemente. Y con esto en mente, amados hermanos, con esta comunidad imperfecta, pecadora, llena de errores, que incluso las iglesias del Nuevo Testamento, pastoreadas por los mismos apóstoles, tenían pecados que debían enfrentar y ellos debían luchar por perseverar en la unidad también. ¿Cuánto más nosotros? Bueno, en esta iglesia, ¿cierto?, nosotros entendíamos entonces que somos más que un museo de santos, un hospital de enfermos que estamos siendo tratados a través de la palabra del Señor y de su Santo Espíritu, y eso se tangibiliza en el trato mutuo, en el amor mutuo. Y aprendíamos que la comunidad cristiana es, por lo tanto, un regalo de Dios. Lo que debe ocurrir hoy día es la dispersión. Nosotros somos, amados hermanos, una embajada del cielo. Y estamos en las tinieblas del mundo, como embajada del cielo. Pero la verdadera unidad eterna, constante, es el cielo. Ahí el pueblo jamás será dispersado. Por tanto, todo lo que hoy día disfrutamos, el domingo, los días martes de oración, o cuando podemos reunirnos, es un regalo, amados hermanos. No es una obligación de Dios, es porque Él es bueno y permite que no estemos solos. Ahora, también aprendíamos que este vínculo no es material, como es el vínculo del mundo, y no es carnal, de intereses, de mis amigos, de lo que nos gusta de manera mutua, ¿cierto?, o similar. No hay que poner cierta cantidad de dinero para participar o llenar un estándar, sino que es un vínculo de gracia, como ya en el punto anterior, un regalo, pero que es un vínculo espiritual. Todos los que han creído en Cristo Jesús y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero pasan a ser parte de este cuerpo universal manifestado en la iglesia local. Y es una unión espiritual, invisible, no la vemos. A veces nosotros vemos el pecado de nuestro hermano y nos reprendemos para ser exhortados y transformados. Pero debemos entender que además de esto está Cristo como mediador, y gracias a Él estamos unidos a la vida. También veíamos, amados hermanos, que esta comunidad, por lo tanto, tiene un momento de unión especial. Cuando nosotros nos apartamos de nuestras casas en la semana, oramos, leemos la Escritura, solos, estamos unidos también a nuestra iglesia, a la comunidad. Pero hay un momento especial, físico, tangible, visible, de la comunidad, y ese es el día del Señor, ¿cierto? Y hablábamos la semana pasada del día común, donde veíamos, bueno, las clases pasadas, la mañana en común,
y ciertas cosas que hacemos en la mañana, ¿cierto? Iniciábamos principalmente con la palabra, Dios hablándonos. Luego venía, ¿cierto?, el canto de la comunidad y luego venía la oración. Eso sucede en la mañana y lo vemos en nuestros cultos matutinos. Pero también decíamos que el habitar y recibir lo bueno y lo delicioso de habitar juntos no debemos limitarlo solamente al culto de la mañana. Podemos y debemos privilegiar también el poder estar juntos durante la tarde. Este día está hecho para la comunión, amados hermanos. Lo que no quiere decir que en ciertos domingos quizás querramos estar solos para meditar con mi familia o solo en la palabra y en la oración. Pero principalmente debemos dejar este día para la comunión, no solo en el culto de la mañana, sino que durante todo el día. Y podemos compartir la mesa, en donde aprendíamos ciertos principios, ¿cierto?, de lo que significa compartir el pan. Entender que Cristo está en medio de su pueblo también en esos momentos. Cristo no queda aquí cuando termina el culto. Si la iglesia se reúne, ahí está Él en medio de su pueblo para comer el alimento físico, habiendo en la mañana sido alimentados con un alimento espiritual. Y luego, amados hermanos, terminábamos con la noche en común, y que en simples palabras se enfatiza más la oración, en donde nosotros con nuestra comunidad nos despedimos de nuestra día, ¿cierto?, juntos, nos despedimos de nuestros hermanos pensando y sabiendo que mañana nuevamente seremos dispersados a nuestras labores. Por tanto, en la noche en común principalmente oramos al Señor juntos, entregándonos, encomendando nuestras almas a Él, entendiendo que Él nos cuida nuestros sueños. Hablábamos de ese principio hermoso, que Él no se duerme. Él está velando por incluso en nuestros sueños. Después de la jornada imploramos de Dios su bendición, su paz y su protección sobre la cristiandad, sobre nuestra comunidad, sobre nuestros vecinos, pastores, solitarios, enfermas, moribundos, sobre nuestras familias. ¿Acaso no es el momento en que, apartados del trabajo y abandonados en las manos de Dios, podemos vislumbrar con mayor profundidad el poder y la providencia de Dios? ¿No es cuando terminada nuestra tarea estamos más dispuestos a implorar de Dios su bendición, su paz y su protección? Cuando nos rinda la fatiga, Dios continúa actuando. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Bueno, amados hermanos, y hoy día hemos querido mirar, después de haber visto todos estos elementos fundamentales que debería anhelar la comunidad, sobre todo al estar reunida en un día especial, en el culto de la mañana, durante la mesa del día y en la comunión de la noche, al despedirse antes de entrar al descanso. Hemos querido, amados hermanos, mirar con una lupa a cada una de estas tres instancias o actividades que debería marcar a la comunidad: la palabra, el canto y la oración. Y hoy día vamos a ver el canto, ¿cierto? Ahí están la palabra, el canto y la oración. Hoy día vamos a ver el canto en común y vamos a aprender un poco más del canto congregacional. Y esta clase se titula así: el canto de la comunidad. ¿Por qué cantamos, amados hermanos? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿O no? ¿O cantan nada más? ¿Por qué no hacemos obras de teatro? Quizá el domingo en vez de cantar. ¿O recitamos algo de memoria? ¿Por qué cantamos? Ahora, ¿qué cantamos? ¿Se ha preguntado también eso? ¿Qué es lo que cantamos y lo que no cantamos? El contenido. ¿Cómo cantamos? ¿Se ha preguntado por qué cantamos de cierta forma? El cómo. También vamos a ver que hay obstáculos para el canto congregacional y vamos a ver algunos beneficios que trae el canto congregacional. Esto es lo que vamos a ver en esta clase y iniciamos por el por qué cantamos, amados hermanos. Entonces aquí yo quiero que me ayuden y quiero que podamos ir a Isaías 43:7. Si Macarena me puede ayudar, Isaías 43:7. Y si Sofía
Puede buscar Salmo 100, versículo 1 al 3. Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hermana Sofía, Salmo 100, 1 al 3. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Y Génesis 1:1 de memoria dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, todo. Hay algo característico en estos textos que acabamos de leer, y responde a la pregunta: ¿por qué cantamos? Primero, porque fuimos creados para adorar por Dios. Él nos creó para su gloria. Ahora bien, lo que leía Sofía es importante. Él además nos dice que debemos cantar. Dice cantad. Eso no es una simple invitación de la palabra. Amados hermanos, es imperativo. Ustedes deben cantar. Es un mandato de Dios. ¿Y qué debemos cantar de acuerdo a lo que leyó Sofía en el Salmo 100? Reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, fuimos creados, amados hermanos, para adorar. Es por eso que cantamos. Dios nos ha creado y nos ha creado para esto, para su gloria. Y esa gloria, amados hermanos, reconocerla, lo hacemos a través del canto, y de hecho es el mandato explícito a cantar, que lo vemos en la Escritura. Segunda cosa, ¿por qué cantamos? Y no solo hacemos obras de teatro u otras cosas, sino que cantamos con nuestra voz. Porque en la Escritura, amados hermanos, siempre nosotros vemos el principio de que la voz es un instrumento. Es un instrumento. Es considerada un instrumento. Dice, si me puedo ayudar, hermana Mirta, con Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 12 al 13. Y Nehemías 12:27, la hermana Lupe, si puede ser. Entonces nuestro hermano José Manuel. Nehemías 12:27, por favor. Y vamos a ver cómo la voz siempre se presenta junto a otros instrumentos, como si fuera un instrumento. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Amén. ¿Lo vieron? ¿Sí? Ya. Leamos Nehemías ahora. Pongan atención. Porque quiero ustedes que vean que se presentan los instrumentos junto al canto, junto a la voz. Y eso no es porque sí. Amado hermano Lupe, perdón, amado hermano José Manuel. Es que eso es bueno, amado hermano, porque son uno, entonces. Amén. Amén. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Amén. Alabanzas, cánticos, salterios. O sea, sigamos viendo cómo el canto siempre está relacionado con otros instrumentos. La voz, hermano pastor Alex. Y luego voy a leer yo un versículo. En esa cita de Crónicas, sí, el versículo 13, que decía, que tú también afirmaste, que cuando sonaban pues las trompetas, cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Amén. ¿Se dan cuenta? La voz
dentro o junto a instrumentos. Ahora también el texto ahí nos habla de otra cosa, de lo que se canta, que también vamos a tratar de ver en los otros puntos. Isaías 12, 5 al 6 dice así. Dice: cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y el versículo 40, capítulo 42, versículo 10, dice así: cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que desciendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela desde la cumbre de los montes, den voces de júbilo. En fin, nosotros siempre, amados hermanos, cuando vemos este llamado a cantar, primero, y los salmos están llenos, vamos a ver que está relacionado con otros instrumentos como si fuese un instrumento, pero además se nos dice el qué cantar, el contenido de lo que esto debería tener. Y este punto, amados hermanos, de que la voz es un instrumento, de hecho, se dice así: Dios ha organizado maravillosamente la voz humana hasta el punto que en la garganta y los pulmones hay 14 músculos directos que pueden emitir hasta 16.000 sonidos diferentes. Y además hay otros 30 indirectos, los cuales se ha calculado que pueden emitir más de 173 millones de sonidos, amados hermanos. Ahora, esto no está diciendo si cantamos bien o mal. Está diciendo, este autor está describiendo la voz y los músculos, ¿cierto?, de la garganta, de todo el aparato, ¿cierto?, de nuestra boca, en fin. Es, amados hermanos, la voz un instrumento. Por tanto, ¿por qué cantamos? Porque además el Señor nos ha dotado un instrumento natural, que es nuestra voz. Además, es un mandato, y es un mandato explícito. No es un invento del grupo de música o del pueblo de Israel, sino que es un mandato explícito a cantar. Salmo 98, si lo puede buscar Maricel, por favor. Salmo 98, versículo 4 al 6. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. ¿Se dan cuenta? Cantad no es, repito, amado hermano, para que lo consideremos. Es un mandato del Señor. El pueblo de Dios debe cantar. No debe interpretar una obra teatral. Nunca jamás vemos eso en la Escritura. Jamás, amados hermanos. Cuando el pueblo de Dios está reunido, siempre hay un llamado a cantar, a que nuestra voz se utilice. En Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. No es solamente el canto del Antiguo Testamento, está en toda la Escritura. Ahora, es un mandato. ¿Por qué cantamos? Porque es un mandato, y además porque es un deleite, amados hermanos, y un privilegio. Traer sacrificios espirituales de alabanza en libertad de culto es una excepción en la historia general del pueblo de Dios. Que ustedes puedan decir no. Pero, amados hermanos, si ustedes hacen una especie de porcentaje y retoman datos históricos, se van a dar cuenta que la iglesia que puede cantar como nosotros lo hacemos es mínima en comparación a la iglesia perseguida, a la iglesia subterránea, a la iglesia de las catacumbas. Nosotros podemos, amados hermanos, alzar nuestra voz en medio del reino de las tinieblas. Es un privilegio. Y es un deleite también, amados hermanos. Es un deleite porque vamos a leer Salmo 63.
dice, versículo 1 en adelante: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Es un privilegio cuando entendemos, y un deleite también, amados, cuando entendemos lo que Él ha hecho por nosotros. Nos podemos deleitar en su amor cuando cantamos, cuando alzamos nuestra voz, cuando nuestros labios alaban al Señor. Con el cántico, amados hermanos, nosotros estamos expresando un deleite que hay en nuestro corazón por lo que Él ha hecho. No podemos dejar de hablar, ¿cierto?, lo que hemos visto y oído, decían los apóstoles. Y ojo, no era solo predicar. El pueblo estaba reunido, y el pueblo, en el libro de Hechos, nosotros vemos también que alzaba la voz, cantaban. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Se me quedaba este. ¿Por qué cantamos además? Porque lo haremos por siempre en el cielo, amados hermanos. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, por favor. Voy a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Dice: Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del Señor y adoraron a Dios, diciendo, dense cuenta de eso, diciendo con su voz, ellos decían: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Ahí hay una letra hermosa para un canto, hermanos amados, que quizá algún hermano podría desarrollar. Pero ¿se dan cuenta que ellos decían con su boca? Y eso ocurre, amados hermanos, en la gloria. ¿Por qué cantamos hoy día? Porque así como hoy día debemos guardarnos en santidad, así como hoy día debemos adorar a Dios con todos nuestros actos, porque en el cielo vamos a estar completamente santos, porque en el cielo vamos a servir a Dios completamente. Asimismo, amados hermanos, nosotros hoy día cantamos porque también en el cielo vamos a cantar eternamente. Por tanto, adelantamos también, amados hermanos, la gloria cuando estamos cantando. Estamos diciendo: yo quiero que luego llegue nuestro Señor para estar eternamente haciendo lo que hoy día hago de manera limitada. ¿Cómo no anhelarlo, amados hermanos? ¿Por qué no hacerlo? Ahora esto nos lleva a nuestro siguiente punto. ¿Qué cantamos? Vimos por qué cantamos, pero ahora veamos qué cantamos. Y lo primero que vemos, Colosenses 3:16, por favor, si lo puede buscar Leandro. Colosenses 3:16. ¿Qué es lo que cantamos? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Entonces, cantamos la verdad de Dios, amados hermanos. En la palabra vemos el carácter de Dios, las obras de Dios, las promesas de Dios, en fin. Y esto hace que nuestro sentir y nuestro actuar sea guiado por su Santo Espíritu. Repito, a través de su palabra. Nosotros cantamos la palabra del Señor. Nosotros cantamos doctrina. Nosotros cantamos las promesas de Dios. Nosotros cantamos las obras de Dios. Nosotros cantamos quién es Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es nuestra delicia. Exaltar lo que Él es a través de lo que Él ha revelado. Porque no podemos inventar lo que Dios no es. O sea, seríamos realmente necios si tratamos de cantar a Dios algo que no está en su palabra, porque ahí Él se define, describe quién es, qué ha hecho y qué hará.
Por eso la palabra de Dios debe morar abundantemente en nosotros, dice el texto. ¿Para qué? ¿Lo tiene, hermano Leandro? Si puede seguir, por favor. ¿Para qué? Para exhortarnos, ¿cierto? Para enseñarnos y para cantar. La palabra de Dios, amados hermanos, nos dice qué debemos cantar. ¿Sí? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén. Hermanos amados, miren lo que dice Efesios 5, que es un texto paralelo a lo que acabamos de leer de Colosenses 3:16. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, o gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante esto, amados hermanos, porque aquí podemos aprender algo. Primero se nos dice que no nos embriaguemos con vino. Cuando uno se embriaga con vino, en el sentido negativo, uno pierde el juicio, pierde la razón, ¿cierto? No hay sobriedad. Uno actúa conforme a ese estado de intoxicación. Ahora, eso no hay que hacerlo, dice el texto. Lo que sí hay que hacer es ser llenos del Espíritu. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Hablando entre vosotros la palabra de Dios. Colosenses 3, que la palabra de Dios more en ustedes. Si desean ser llenos de algo, que sea de la palabra de Dios. Porque de esa manera, amados hermanos, vamos a poder dar frutos. Los frutos que vienen del Santo Espíritu. No debemos llenarnos de vino o de otras cosas, llenar nuestra mente y nuestro corazón. No solamente pensemos en el alcohol, pensemos en cualquier cosa, amados hermanos, que esté por encima de la palabra del Señor, sino que todo lo contrario. Para ser llenos del Espíritu Santo, de lo que sí debemos ser llenos, debemos llenarnos de la palabra de Dios. Y ahí no hay límites. Come y bebe la palabra de Dios todo lo que quieras. Y de esa manera vamos a poder hablar entre nosotros salmos, himnos y cánticos espirituales. Estas tres categorías, efectivamente se está hablando de los salmos, que se están categorizando. Y así vamos a poder cantar la palabra de Dios también. Y alabar al Señor con un corazón, efectivamente. Por eso el texto dice, alabando al Señor con vuestros corazones, es decir, con un corazón que está empapado de la palabra de Dios, de lo que al Señor le agrada. Pastor Alex. Sí, es importante que el hecho de cantar la verdad de Dios implica que cantamos con palabras, ¿cierto? Y que buscamos también una oración que se profesa en palabras. No buscamos un trance o simplemente repetir una y otra vez la misma frase, que uno lo ve también mucho en la adoración contemporánea, en cierta clase de adoración contemporánea, que busca eso como una repetición, un trance donde la persona como que se va hacia adentro y no está preocupada en realidad de cantar la verdad de Dios, sino que está repitiendo ciertas cosas para sentir también y experimentar ciertas cosas. Y recordar también lo que dice el apóstol Pablo, justamente hablando del orden del culto. 1 Corintios 14:15 dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, no se trata de desconectarnos del entendimiento, sino todo lo contrario, de cantar todo lo que cantamos con entendimiento. Y por último, eso implica también que no debemos estar así lánguidos cantando como si estuviéramos recitando cualquier cosa, sino que realmente cada palabra que digamos en la alabanza, decirla con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro entendimiento, porque estamos adorando a Dios. Amén. Gracias, Pastor Alex. Y creo que nuestro pastor Sugel lo dice mejor, ¿cierto? Por eso quise poner una frase extensa, pero quiero que pongan mucha atención. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca.
¿De qué hablará un hombre lleno de la palabra de Dios? De la palabra de Dios. Y no me refiero al hecho de que un hombre lleno del Espíritu será una especie de máquina repetidora de versículos bíblicos. Como algunas personas creen, debemos cantar los salmos. No creemos y nos vemos en la Escritura sustento sólido para decir que debe ser así. ¿Por qué? Porque repetir los salmos nos lleva a preguntarnos ¿cuál versión de los salmos? ¿Cuál idioma? ¿Cuál versión bíblica? ¿De qué forma? Es decir, llegaríamos, amados hermanos, a elevar a una versión bíblica por sobre otra. Estudiamos a un idioma por sobre otro. No creemos, por tanto, que estar llenos de la palabra de Dios para cantar la palabra de Dios quiere decir que debemos repetir como una máquina, domingo a domingo, un salmo o la palabra de Dios. No, el punto es que el lenguaje de este hombre, repito, que no está lleno de vino y embriagado, sino que está lleno de la palabra de Dios, la cual mora abundantemente en él y en la iglesia. El punto es que el lenguaje de este hombre y las ideas que expresa tendrá un aroma y un sabor distintivamente bíblico. Por eso cantamos la palabra de Dios no textual. Porque lo que hace es que el hombre, repetimos, que ha interpretado correctamente la Escritura, la va a llevar al lenguaje del pueblo, tanto para cantarla como para predicarla. Por eso es que cantamos la palabra de Dios y cantamos himnos, ¿se han fijado? Y no repetimos solamente los salmos o un trozo de la Escritura. Es hermoso y deseamos, amados hermanos, cantar muchos salmos y trozos de la Escritura. Y de hecho tenemos un par de himnos, ¿cierto?, que reflejan esta verdad. Pero, amados hermanos, no creemos y nos vemos en la Escritura y en la historia de la iglesia incluso que debamos repetir constantemente un salmo de una forma, domingo a domingo, sino que lo que sí vemos es que estar lleno de la palabra de Dios nos va a llevar a cantar las verdades bíblicas en nuestro idioma, con nuestro lenguaje, así como predicamos. Si queremos predicar la palabra de Dios, ¿verdad?, ser fiel al texto, por tanto leamos los domingos una carta de la Escritura. Pero por ahí un hermano va a decir, es que esa no es la versión correcta. ¿Cuál versión? Otro hermano va a decir, ninguna, tiene que ser en griego. ¿En cuál griego? No, en latín, dirá otro. El idioma de los ángeles. No. Lo que sí vemos en la Escritura y en la historia de la iglesia es que tanto para la predicación, para orar al Señor, nuestras oraciones deben ir de acuerdo a la... ¿Vamos a repetir la palabra para orar? No, nuestras oraciones van en nuestro idioma. Porque la palabra de Dios nos ha impactado y nosotros vamos al Señor orando, vamos al Señor cantando y vamos al Señor predicando. Es a eso a lo que nos referimos con que la palabra de Dios sí debe morar abundantemente en nosotros para que nuestros himnos, nuestros cánticos sean conforme a la verdad de Dios. Y sigue Sugel, dice, no podemos perder de perspectiva que lo que estamos cantando ya no son los salmos tal cual o tal como fueron inspirados, sino una traducción y adaptación del contenido de los salmos. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es el problema entonces si adaptamos el contenido de otros pasajes de la Escritura? Por otra parte, ya hemos visto que el canto en la iglesia es un medio de instrucción, como lo es la predicación. A través de la predicación nosotros usamos nuestras propias palabras para proclamar y enseñar las doctrinas de la Biblia. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con nuestros cantos? Y yo agrego, o nuestras oraciones. Lo que hace un buen compositor de himnos no es más que plasmar poéticamente y en sus propias palabras el mensaje de la Escritura, porque eso es lícito para el predicador y no para el compositor. Preguntemos. ¿Se dan cuenta lo que les comentaba? ¿Por qué debemos predicar la palabra de Dios fielmente, pero debemos llevarla a nuestro idioma, a nuestro entendimiento? ¿Y por qué no aplicamos eso a los cantos también? Debemos hacerlo. Por eso, amados hermanos, el principio de qué cantamos es la palabra de Dios, no literal, sino que principalmente, ideal podríamos cantar literal. Amén. Pero principalmente lo que importa no es repetir un texto bíblico, sino que es que esa verdad esté, amados hermanos,
en nuestro corazón y la podamos decir con nuestras palabras al Señor. Y ahí es donde tenemos himnos hermosos, hermosos, verdades bíblicas hermosas. Hay gente que se ha convertido por escuchar un salmo, porque ahí está el Evangelio cantado. Y otra cita dice así: cantar juntos el Evangelio como iglesia forja una unidad alrededor de nuestras doctrinas y prácticas distintivamente cristianas. Nuestros cantos congregacionales funcionan como credos devocionales. Lo que creemos, lo cantamos. Nos provee un lenguaje y una oportunidad de alentarnos mutuamente en la palabra y llamarnos unos a otros a alabar a nuestro común Salvador. Una de las funciones más importantes del canto congregacional es que éste resalta la naturaleza corporativa de la iglesia y el ministerio mutuo que nos edifica en unidad. Creo que está claro el punto. ¿Qué cantamos? La palabra de Dios, que debe ser, amados hermanos, la que ha empapado, ¿cierto?, nuestras vidas, y de ahí nosotros alzamos nuestra voz con la himnología, pero principalmente con salmos también. Los salmos vienen a ser el parámetro y la base de donde deberían salir nuestros cánticos y la palabra completa, no solamente los salmos. Ahora, pasamos a nuestro tercer punto. ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantamos? Y yo creo que lo primero es entender, amados hermanos, que debemos cantar con la actitud correcta. Atención a esto. Nosotros no venimos a la iglesia a adorar. Eso suena raro, ¿cierto? Nosotros venimos a seguir adorando. Esa es la actitud correcta. Nosotros no venimos a la iglesia a alabar. Nosotros venimos a seguir alabando. Porque nuestra actitud debe ser la de Romanos 12, 1 al 2. Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios, como una ofrenda pura, perfecta, ¿cierto? No conformándonos al mundo, sino renovando nuestro entendimiento. Es decir, amados hermanos, nuestra vida antes de pisar el día domingo acá en el salón ya debe ser una vida de adoración. Ya venimos adorando. En la mañana usted se levantó adorando. ¿A quién estaba adorando? Usted tomó desayuno adorando. Usted ayer se acostó adorando. Usted vive adorando. Por tanto, usted no viene a la iglesia a adorar en el sentido de que no estuve adorando. Debemos venir con la actitud correcta, entendiendo que a la iglesia venimos a seguir adorando, pero ahora con el cuerpo, el pueblo de Dios. No venimos a encontrarnos con Cristo. A mí de chico me enseñaron eso. Yo voy a la iglesia a que Dios me toque, a que Cristo me toque, a renovar mi relación con Dios, y al final todos terminamos cantando renuévame, y ahí el Señor nos tocaba, ahí yo me encontraba con Cristo, y durante la semana me perdía y llegaba el domingo de nuevo. Amados hermanos, eso es falaz. Usted, amado hermano, no viene a encontrarse con Cristo de esa forma, sino que venimos a honrar a quien ya nos encontró. Él nos encontró antes del domingo, hace mucho tiempo, y en la semana hemos mantenido una relación con Él, que lo vimos en la serie pasada, Solas con Dios. Por tanto, yo a la iglesia no vengo a encontrarme con Cristo, sino que yo vengo a honrar a quien ya me encontró. ¿Se dan cuenta cómo cambia, amados hermanos, nuestra actitud? Entonces, al venir a adorar al Señor, a cantar. Judas 1 del 24 al 25, si lo puede buscar Abraham, por favor, seré. Y si por favor alguien me puede traer agua, sería ideal. Ojalá, Cristóbal. Judas 1, 24 al 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Él, amados hermanos, ya nos presentó así, sin mancha. No ocurre el domingo, eso ya pasó. A Él entonces dice Judas: yo vengo a adorar. Venimos a adorar. ¿Cómo cantamos? Uniéndonos a la comunidad. Ojo con esto, nosotros no venimos aquí a un trance individual. No venimos a eso. No venimos a un trance individual
para tener una experiencia mía personal con Dios. Nosotros no venimos a eso a la iglesia. Está la iglesia cantando y hay un hermano por allá en su trance, ¿cierto? Revoloteando, hay otro por acá arrodillado, hay otro por allá, no sé. Amados, no, nosotros venimos a unirnos al canto congregacional. Nosotros venimos, amados hermanos, a cantar a una sola voz a Dios, no a distintas voces, porque eso es romper la unidad de lo que hemos visto durante toda esta serie. Nosotros venimos a cantar de manera corporativa, en comunidad, como un solo gran hombre, a Dios. Es cierto, amados hermanos, que nosotros adoramos a Dios de manera vertical, ¿cierto? Yo adoro al Señor, yo alabo al Señor, yo canto al Señor, pero nosotros también lo hacemos de manera horizontal, con mis hermanos. Es cierto que yo a veces estoy cantando y puedo llorar, porque la palabra de Dios cantada está hablando a mi vida, pero eso no quiere decir que yo rompa lo horizontal, entender que yo estoy cantando junto a mis hermanos, no de manera individualista. Romanos 15, 5, 6 nos presenta este principio. Vamos a leerlo, amados hermanos. Voy a leer yo, dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. También lo hacemos como cantamos, en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Hay una prédica de Juan capítulo 4 donde vemos esto, ¿cierto? Esto quiere decir con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Amados hermanos, el Señor creó las emociones y los sentimientos. Es maravilloso llorar de alegría o porque el Señor nos está también consolando debido a algún problema, alguna dificultad. Es maravilloso gozarse y reír porque el Señor también está provocando ese sentimiento y esa emoción en nuestras vidas. Lo hacemos como cuerpo, pero esto debe ser con la verdad, en espíritu y en verdad. Jamás las emociones deben estar fuera de la palabra del Señor. Ellas vienen de la palabra del Señor. Y también lo hacemos con reverencia, solemnidad, pero con confianza. Venimos al Señor entendiendo quién Él es, pero no caemos en ligerezas tampoco. Él es bueno, es cercano, es nuestro Padre. Gracias a Cristo podemos ir confiadamente a Él. Pero eso no quiere decir que vengamos al lote acá. Tanto de mi lenguaje corporal, como yo vengo vestido para rendir una adoración al Señor aceptable, así como yo también me presento en mi canto, amados hermanos. Yo lo hago también con solemnidad y reverencia. Y por último, amados hermanos, quiero que veamos algunos obstáculos al cantar en comunidad. Creo que uno de los principales es la música misma o el grupo de músicos. Esto obstaculiza el cantar juntos en comunidad. Gracias al Señor, acá nos ha dado, y es un ánimo para que nuestros hermanos en la música sigan perseverando en esto. Pero ojo, el grupo de música y la música debe acompañar a la voz de la congregación. No está ni por encima, ni siquiera al lado de la voz de la congregación. La música es una guía para que la voz de la congregación vaya en un orden, en un ritmo y de manera unísona o unísono. Así lo dice Jonathan Leeman: el instrumento más hermoso en cualquier servicio es el sonido de la congregación cantando. Eso es lo que se debe escuchar, no los solos de guitarra, de batería, de piano o de cantos. No, se debe escuchar la voz de la congregación cantando a su Señor. Otro obstáculo es el individualismo, las segundas voces improvisadas por ahí, los gritos sin cuidado. Pero es que yo tengo ganas de gritarle a mi Señor. Amén, hermano, pero usted está cantando dentro de una unidad, ¿cierto? Y también, amados hermanos, lo que parece más piadoso, el silencio. No es que yo canto despacito o canto para mí. No, amado hermano, usted debe unir su voz. Todo esto rompe la unidad del canto congregacional. Adoramos a Dios como un solo hombre, por tanto cualquier cosa que rompa la unidad debe ser desechada.
Ojo con esto, Dietrich Bonhoeffer lo dice así: es la voz de la iglesia la que se hace audible en el canto en común. No soy yo el que canta, sino la iglesia. Pero como miembro participo en este canto. Pero es la iglesia la que debe sonar, amados hermanos, la que debe cantar, la que se debe escuchar. Y por último, un obstáculo importante en nuestra cultura. Amados hermanos, la alegría no es sinónimo de boche o de desorden. Tener un día de fiesta porque el Señor resucitó no es sinónimo de boche, de desorden, de gritos. No es sinónimo, pero nuestra cultura nos enseña que sí. Y hemos sido criados así, que la alegría, el día de fiesta, es sinónimo de desorden. Y hay canciones que usted puede escuchar y que son del mundo, pero que la iglesia las vive así. Nos dejamos de la palabra de lado y lo vamos a pasar bien. Eso, amados hermanos, es falacia también. Pero tampoco, amados hermanos, la solemnidad es sinónimo de frialdad emocional, de no expresar nada, de estar como una tabla, cantando a mi Señor. Eso tampoco, amados hermanos, es bíblico. Cuidado, por tanto, con extremar así el canto. No debemos quitar el centro que es Cristo. Y esto se une un poco a los puntos anteriores. Podemos cantar con alegría, ¿cierto? Con nuestras emociones, con lágrimas, con nuestros sentimientos, siempre y cuando, amados hermanos, no salgamos del marco de la verdad, de la palabra del Señor. Por tanto, cuidado con nuestra cultura individualista. ¿Y qué tiene que el hermano quiera hacer un solo? Bueno, para eso hay otras actividades, pero no el día del Señor, porque ahí viene el cuerpo de Cristo a presentarse a una sola voz. Y los beneficios de cantar juntos, amados hermanos, es que nos despierta espiritualmente. Cuando estamos fríos, Dios usa de manera especial a la comunidad y su palabra proclamada para avivarnos. Es por eso que decía que la palabra debe morar en abundancia en nosotros para exhortarnos, enseñarnos, para cantar. Yo canto la palabra de Dios y eso anima mi alma. Salmo 73, versículo 2. Vemos acá a Asaf, quien estaba sufriendo, envidiando la prosperidad de los impíos, y el versículo 2: en cuanto a mí se deslizaron mis pies, por poco refalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él estaba mal, y estaba casi criticando directamente a Dios, ¿por qué les va bien a ellos y a mí no? Pero miren lo que ocurre cuando él, versículo 16, cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Qué es lo que hace, amados hermanos, aquí el salmista? No es que él entró a la casa nomás de Dios, a un lugar físico. Amados hermanos, él entró al santuario, a la comunión de los santos. Y él así fue restaurado. Y es por eso que, miren lo que dice Martín Lutero: en casa, en mi propio hogar, no existe esa calidez o vigor en mí. Solo en la iglesia, cuando toda la multitud se reúne, el fuego se enciende en mi corazón e irrumpe desde dentro. El cántico congregacional despierta, amados hermanos, nuestra vida espiritual. Es un beneficio maravilloso. Nos da ánimo y confianza. Oír a un pueblo cantar no es lo mismo que estar solo y elevar un canto. Cuando los guerreros, los soldados van a la guerra, ellos cantan juntos. Y eso los anima para dar su vida y olvidarse de sí mismos. Y van como un solo cuerpo a luchar. Amados hermanos, estar en la congregación cantando al Señor nos presenta esta verdad. Dios no nos ha dejado solos. Y a pesar de que Elías, por ejemplo, pasó por el valle de la soledad, el Señor, ¿qué le dijo? Que habían 7,000 que no habían abandonado la fe. Y por último, otro beneficio es que crecemos en santificación. El canto, así como la comunión en general, nos edifica y consuela. ¿Por qué? Porque cantamos la palabra de Dios, pero además de eso, es porque Cristo está en medio de su pueblo. Y con esto vamos a terminar. Salmo 22, por favor, amados hermanos.
Salmo 22 dice así. Voy a leer desde el versículo 22 al 25. Primero, el versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este salmo, amados hermanos, es Cristo hablando desde la cruz. Dice el versículo 22, lo pueden seguir leyendo. Acá se habla de cuando los soldados echan a suerte sus ropas, cómo Él está siendo humillado en la cruz. Pero vamos al versículo 22, dice así. 21 dice: sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Sigue hablando Cristo, amados hermanos. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó, dice Cristo. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Amados hermanos, ¿por qué decimos que es Cristo quien luego de clamar al Señor sale victorioso y dice que Él cantará en medio de la congregación? Él dice que va a alzar su voz en medio del pueblo. Vamos a Hebreos, amados hermanos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10 al 13, dice así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Versículo 11: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza Cristo Jesús de llamarnos hermanos, diciendo así, cita Salmos 22: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Amados hermanos, cuando Cristo Jesús murió en la cruz y entregó su vida por nosotros, se llevó a cabo esta palabra. Él resucitó, es verdad. Él está en los cielos, es verdad. Pero Él, amados hermanos, está aquí, en este momento. Él canta junto a la iglesia. Es por eso tan importante, amados hermanos, que cuando usted está cantando en un solo cuerpo, entienda que Cristo Jesús cumplió con su palabra. Voy a cantar en medio de la congregación. Y Él no tiene vergüenza de llamarnos hermanos, siendo el Santo que nos santificó para habitar en medio de nosotros. Nos unimos al canto de la Iglesia Universal en la tierra y en el cielo por la presencia de su Espíritu. Jesús canta con su pueblo, amados hermanos. Él canta con su pueblo. Cuando usted está cantando, Cristo está cantando al Padre. Él lo dijo y lo hizo así. Gracias a la obra de Cristo hemos sido santificados para que en medio de nosotros, ojo con esto, habite el que santifica, es decir, Cristo. Y así canta en medio, y textual dice el texto, de las iglesias himnos de alabanza. Y así nos une también al canto de la Iglesia Universal. En Cristo, amados hermanos, no hay tiempo ni espacio. Él nos une a la iglesia de todos los tiempos y a la iglesia que está en los cielos. Dios quiere ser celebrado con un cántico eterno. Y entrar en su iglesia es unir su voz a este coro inmenso, amados hermanos. Existe un elemento en la adoración y en el cristianismo que no se puede experimentar adorando en privado o viendo la televisión. Existe una clase de gracias y bendiciones que Dios otorga solamente cuando estamos reunidos juntos con otros creyentes. Amados hermanos, que todo lo que hemos visto podamos aplicarlo ahora cuando alcemos nuestra voz para cantar a nuestro Señor, entendiendo que Cristo está aquí cantando con su pueblo. Vamos a hacer 2 intervenciones y vamos a orar. Pastor Alex.
Sí, solo brevemente recordar que entonces, considerando lo visto, el cantar congregacionalmente, antes que sea algo musical, en lo principal es algo espiritual. Y eso debemos hacer un esfuerzo consciente porque nuestra cultura es muy individualista. A veces vemos como que cantar aquí es simplemente llegar y leer una PPT, ¿cierto?, ahí proyectada, y cada uno cantar en su lugar, pero tenemos que entender y conscientemente recordar que estamos haciendo algo espiritual como cuerpo de Cristo y algo que nos une al pueblo de Dios en la eternidad. Y al mismo, como tú decías, a los ángeles incluso, y al mismo Cristo cantando en medio de la congregación. Entonces, de verdad tenemos que hacer un esfuerzo consciente de recordar estas cosas y de cantar con entendimiento, como decía el apóstol Pablo. Amén. ¿Alguien más? Hermano Juan. Que es hermoso esta enseñanza para nosotros porque nos libra de presentar un fuego extraño al Señor. De las dos formas, caer en una oración a lo mejor fría o esa falsa piedad legalista, y también de ser carnales, sino que adoramos al Señor con su palabra, que lo hacemos en espíritu y en verdad. Y bueno, los que a lo mejor hemos conocido la iglesia carismática, hay una canción que dice, como que toma la palabra y dice, hay muchas formas de glorificarlo, hay muchas formas de alabar su nombre, pero yo ahora lo haré así, remolineando, y empiezan a dar todo vuelta, lleno de desorden. Entonces, ¿cómo el Señor nos guía a presentarle un sacrificio grato a Él? Sí, amén, amén. Esa canción dice, no lo entiendo, no, hay otra que dice, no lo entiendo, pero lo tengo. Es todo lo contrario a lo que la Escritura dice, ¿cierto? Cantemos, por tanto, amados hermanos, ahora, ya viene el culto, a las 11:40, con todos estos principios en nuestra mente, amados hermanos. Amén, oremos. Amado Padre, bendito sea tu nombre. Gracias damos por tu palabra, Señor. Ayúdanos desde ya a presentarte un sacrificio grato a ti, Señor, con cánticos, Señor, de nuestros labios, Señor, que expresen tu grandeza, tus misericordias, y también, Señor, nuestra respuesta a esto, Dios. Un corazón, Señor, contrito y humillado a ti. Bendice a esta tu iglesia, Dios, porque tú estás en medio de tu pueblo, reunido, cantando, Dios, y estás cantando en Cristo junto a tu iglesia. Tú cumpliste tu palabra, Señor. Sabemos, Dios, que esto es parte de lo que vendrá en la eternidad, cuando eternamente alcemos nuestra voz, presentemos nuestras coronas delante de ti, Señor, en alabanza y adoración por los siglos. Gloria damos a tu nombre. En Jesús oramos. Amén. Amén.